Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta novena edición del Festival Internacional de Cine de Antofagasta, Antofacine, este año por primera vez online y para todo el país. A continuación tengo el gusto de poder dialogar con Paola Castillo, directora y productora de Frontera, una de las 6 películas que integra la Competencia Nacional de Largometrajes de esta edición del festival. Así que, hola Paola, es un placer poder hablar con vos sobre tu nueva película Frontera. No, también gracias por estar, por seleccionarla y por compartirla. Así que gracias. Bueno, estábamos esperando tu nueva película como directora. ¿Cuántos años pasaron entre tu última película, Genoveva, y esta? Como estreno pasaron 6 años. Uh-huh. Y sí, digamos que las últimas películas que estoy haciendo son como de procesos más largos y bueno, quizás para poder convivir también entre mi faceta de productora y otras, Uh-huh. me ayuda quizás esos procesos más largos. Así que, pero bien, bien. En todo caso, entre Genoveva, que fue el 2014, y la anterior pasaron más años todavía. Ah, ok, bueno, está bien, estás acortando los años. Pero bueno, contame como a modo de introducción, contame un poco cómo surge esta película, ¿no? Sé, justamente hablamos de Genoveva, y el personaje central de esta película viene un poco de ahí. Contame ese momento en que surge y que decís, bueno, este personaje es una película. Sí, nos pasó, bueno, Genoveva, modo de contexto que no la ha visto, es una exploración personal que hago sobre el mestizaje mapuche, ¿no? Y parte de, aunque era muy familiar, en un momento dado busqué en este caso a alguien mapuche, un lonco, para que de alguna manera, a partir de una imagen que yo tenía, ver lo que le pasaba, si había alguna ascendencia o no, y obviamente en ese momento jugar un poco con cómo la imagen representa cosas. Y conocimos a varias personas, entre ellos al lonco Juan Carlos Curinao, y en ese momento, cuando ya estábamos en Genoveva, de alguna manera ya me llamó la atención, nos llamó la atención con Lola Contreras, que es la investigadora asistente de dirección de esta película y la anterior, y nos pasó que, claro, que él tenía una manera de ver un poco el tema del conflicto o la asociatividad, si tú quieres, con la institucionalidad de una manera como distinta. Juan Carlos, hay que pensar que igual es una persona que ha luchado por la autonomía mapuche, de un pensamiento bien radical, pero había tomado la opción ya en ese momento de buscar diálogo con el gobierno, ¿no? O de alguna manera, un poco, bueno, él nos contaba que para él eso no era excluyente de seguir luchando por la autonomía, pero que sentía que tenía que meterse dentro del sistema para mejorar las condiciones de su comunidad. Y no era una postura en general del mundo más radical, entre comillas, dentro de los prejuicios que uno tiene, y nos llamó un poco la atención, ¿no? Nos preguntamos con Lola que de alguna manera nos parecía como atractivo el escarbar en eso, que a lo mejor incluso uno no lo entendía también, como que de alguna manera también uno ver y también salirse de los mismos prejuicios que uno tiene, que hasta no tan blanco y negro de las cosas, en este caso puntual. Y nada, decidimos, y también obviamente nos pasó que cuando ya hicimos Genoveva, no sé, pues también a veces pasa cuando uno hace las películas, que también emocionalmente hay un tipo de conexión de alguna manera, ya sea por contraste, ya sea por algo que te dice, quiero estar más tiempo con esa persona y con su familia. Así que nada, después de Genoveva lo fuimos a investigar y nos dimos cuenta que había una potencia ahí, en esa como margen, que a mí igual me interesa explorar, algo que un mundo mapuche que no se ubica bien en ninguna parte y que también lo sentíamos porque obviamente que él también en ese momento, pese a que estaba trabajando apoyado por sus comunidades, igual había gente que no estaba a favor, digamos. Y nos metimos en la aventura. Y bueno, lo que pasa puntualmente en la película, que no voy a hacer spoiler, en términos como de estructura dramática, que es lo que seguimos, claro, eso apareció un poco más en el momento y no estaba tan previsto, pero sí desde el inicio lo que queríamos mirar de alguna forma, ¿no? Vos hablas, bueno, el conflicto mapuche es un tema central, podemos decir en la película, pero dentro de este tema macro, como bien decías, te interesaba indagar sobre un personaje particular, sobre esto que nada es blanco o negro. Durante el documental vemos que él reflexiona, ¿no? Cuestionándose lo que también le cuestionan. Había como temas puntuales que igual dentro de este personaje te interesaba tal vez poder ahondar un poco más, como temáticas que él reflexionara, o entender más su postura sobre no sé, ciertas cuestiones, o incluso aquello que lo cuestionaban a él. Sí, yo creo que lo que nos interesó desde el inicio, quizá a lo mejor de no manera tan consciente, pero que fue reafirmándose después,
que a mí personalmente me interesaba ver más que el conflicto en términos como políticos de datos, que no es que son opciones distintas nada más, me interesaba verlo cómo eso afectaba desde una intimidad, que yo no lo había visto, no la conocía. Y quizás también me gustó eso de él porque nos dio la posibilidad, de alguna manera, ¿no? La película básicamente se concentra en él y su set o su mundo que uno observa es básicamente su casa, todo el resto está fuera de cuadro, no en el sonido, por así decirlo, en pequeñas cosas. Entonces nos interesaba eso, ¿no? De alguna manera. Y también lo que me interesaba que algo explora la película también, que como un conflicto tan grande, entre comillas, también va a lo micro, pero también en una cosa de relación cíclica de este mundo con la naturaleza, como ese como leitmotiv que uno siempre ha escuchado, que lo cree, que lo sienten, ¿no? Que de alguna manera el mapuche necesita la tierra, pero no la tierra en términos económicos de posesión, sino que de sistema de vida, de ecosistema. También nos preguntamos hasta qué punto eso afectaba o no de alguna manera, ¿no? En estos como ciclos vitales, la naturaleza, etc. Entonces también la película desde ahí observa, ¿no? Nos pusimos, y por eso de alguna manera el espacio físico, paisaje y los animales que lo rodean, que es su cotidiano, también tienen un rol, por así decirlo, en la película como una forma de empujar eso, ¿no? Eso no, básicamente nos interesó siempre, como que el mundo íntimo. Y lo otro que también nos interesa y que yo creo que hay gente que lo entiende y otra que no, pero una posición que establecimos también era también ese contraste permanente que yo siento que pasa entre la tensión y la imaginería que tenemos versus lo que está pasando de alguna manera ahí, ¿no? Porque una cosa que a mí también nos sorprendió, nuevamente por los prejuicios que teníamos, ¿no? Y porque hoy día en el mundo, lamentablemente, siempre el mundo indígena en general y el mundo mapuche específico es una representación de otros. Nosotros creemos que conocemos los mundos indígenas, pero en realidad no los conocemos. Lo que conocemos son representaciones de otros medios, dibujos, hoy día la televisión. El mundo se presenta como un mundo súper violento y uno lo escucha. Yo he escuchado de familiares o amigos, hasta en Genovés en un par de comentarios así como que la gente a veces piensa como ir al Temuco, no sé, silla y como ir con, no sé, así con blindaje o que todo el día vaya a escuchar así quema, y no, la vida ya sigue cotidianamente, en el fondo es verdad que está la tensión, pero una tensión mucho más profunda y más subterránea, que no se demuestra en que tú te sentáis en peligro. Yo nunca me sentí en peligro, ¿cachai? ¿No? Siempre era como ir al campo de alguna manera, un lugar bello, ¿cachai? ¿No? Y de alguna manera eso también te está, pese a que hay dolor y tensión, también la película un poco también propone una belleza de alguna manera, ¿cachai? ¿No? Sí. Sí, eso, la belleza en ese entorno que tienen está muy presente, ¿no? No solo es bello per se, sino que se muestra de una forma bella. Y esto que vos decías también de la intimidad, ¿no? Siento que es como el conflicto se lleva a un terreno humano, de alguna manera. Y quería saber justamente eso, ¿no? ¿Cómo lográs introducirte en esta intimidad familiar, ¿no? Porque estamos ahí adentro, viviendo con ellos, estamos viviendo en su espacio, en su territorio. ¿Cómo fue ese proceso para de alguna manera ser invisible dentro de esta intimidad? Fue un proceso igual largo. Yo fui como 2 años antes de empezar a filmar a vivir con ellos. De hecho, en una primera etapa incluso fue de gran apoyo también en la etapa de desarrollo. Estamos hablando como de las ideas del guión. Y de hecho uno de los viajes lo hice incluso con José Luis Torres Leiva, que fue asesor de guión de esa etapa, y él también vivió ahí con el loco. Entonces vivíamos con ellos, como que nos íbamos una semana, vivíamos su rutina, si podíamos ayudar a algo, ayudábamos, ¿cachai? ¿No? Y eso fue generar confianza y la persistencia, yo creo, pero, y el cariño y el estar, como que en el fondo, y también, bueno, yo acá rato igual le decía al lonco y a su familia, sean bien conscientes de lo que estamos haciendo, van a haber momentos en que se van a cansar, pero yo no quiero hacer falsas promesas, esto no es que yo venga una vez a grabar y listo, me fui, esto van a ser, además yo ya más o menos conozco más o menos mi lógica de trabajo, ¿cachai? Entonces, estos van a ser años como de venir para acá, ¿cachai? Entonces fuimos muy, yo creo que honestos, y eso también se agradeció, y generamos la confianza. Eso no quiere decir que tampoco no estuvo exenta de problemas, o sea, yo igual tuve más de alguna vez, tuvimos nuestros encuentros con, no de pelea, sino que
como ya mucho, sobre todo cuando empiezan a pasar ¿Tuviste cosas. limitaciones, digamos, en algún momento, como Y no marcar algún tipo de de que no me límite? dejaran entrar, sino que llegó un momento dado que sobre todo cuando ya está en la película y les pasa lo que les pasó, obviamente quedaron ellos muy afectados, entonces llegó un momento como, como dennos un poco de castaño, ¿no? Ujú. Obviamente lo hablamos y lo conversamos y lo hicimos, pero después volvíamos, castaño, ¿no? Y obviamente que una película que yo sabía que a ellos igual los perturbaba, porque a la larga es recordar momentos duros de tu vida, que en general uno trata a veces inconscientemente o consciente de evitar, entonces cada vez que nosotros íbamos de alguna manera era como un poco revivir lo mismo, de otra forma, entonces se entendía, pero lo bueno que siempre con respeto, muy transparente, y de hecho ahora, nada, la familia vio la película, y él está muy claro y bueno, igual está súper tranquilo con la película, pero como que nos dijo varias veces que independiente de la película o no, él nos quiere ver, como que hay una relación de Ujú. cariño y de honestidad. Creo que a la larga la clave creo que fue el tiempo, la paciencia y tratar de ser lo más honesto y claros posible con lo que estábamos buscando y lo que queríamos saber con todas las incertidumbres que podía haber también. Vos dijiste, bueno, en esta etapa de un poco de ideas, que estuviste 2 años con ellos, como viviendo de alguna manera. ¿Cuánto duró todo, digamos, tanto esta investigación como el rodaje? Y también una cosa que siempre me parece interesante es como conocer un poco más dónde querías poner el acento, ¿no? Como en todo ese tiempo que habrás vivido con ellos, como qué querías captar, hasta dónde captar, ¿no? Y llega un momento en que decís hasta qué punto llega la historia, ¿no? Porque uno podría seguir filmando eternamente. Ay, fue largo, lo que pasa es que desde que partimos así como, la idea, no sé qué, yo creo que estamos hablando unos 9 años, 10 años hasta el momento de hoy. Eh, yo creo que lo más lento fue el montaje, porque ahí se mezclaron dos cosas, digamos, uno con quien partí el montaje, una amiga muy querida que es la Coti, justo ahí, bueno, ella tuvo una serie de circunstancias personales que hicieron que el trabajo que iba súper como bien, tuvo que pararse, detenerse, esperar, y bueno, obviamente ahí cambiaron las dinámicas, obviamente que también pasa que también es un tema de recursos también, obviamente que llega un momento en que ya no tienes como recursos para pagarle un mes exclusivo a un montajista, varios meses, entonces al final igual logramos trabajar, pero de manera muy ordenada, pero en menos tiempo, no es como si dijera una vez a la semana le dedicamos tiempo, entonces lo que se transforma en un año, a lo mejor hubiera sido en 2 meses, ¿cachai? ¿No? Si lo hubieras concentrado. Y también el montaje también me demoré, la verdad, el balance de cuánto decir y no decir, como que uno siente a veces en estas películas que son muy cargadas, de acción, de ideas, ¿cachai? ¿No? De los propios pensamientos incluso políticos de cada uno, como que al principio en el montaje yo sentí que la teníamos inundada de información. Realmente como no iba por ahí, en la película fue todo un proceso de llegar el tono, la atmósfera de alguna manera, ¿no? Y sobre todo también fue todo un trabajo montaje el empatizar con el personaje, porque cuando digo empatizar, no digo que tú estés de acuerdo, digo como verte a través de los ojos de él, como tratar de un poco de proyectar lo que él sentía. Y eso no es fácil, sobre todo porque no son personajes tampoco tan hablantes, ni tan carismáticos, entonces también fue todo un trabajo muy fino de cómo presentarlo, ¿no? Y ahí fue el foco, ¿no? Y nunca perder a la larga, no desviarse de lo que queríamos, de un rato más íntimo, que fuera mucho más atmosférico y que tratar de ojalá sentir otra dimensión de esto que imposible de abordarlo en algo, porque yo creo que son pequeñas dimensiones que uno da nomás de un tema tan complejo, pero creíamos que es importante iluminarlo de una cosa mucho más interna y atmosférica y en relación con su paisaje, de alguna manera, ¿no? Y de hecho en un momento dado como que no sé, pues partimos con la típica idea que a veces uno tiene también, ¿no? Como es lonco, que tuviera más ceremonias rituales, no sé, un guillatún, y muchas veces no calzaban por los tiempos y me fui dando cuenta que no era necesario porque además tampoco son las cosas cotidianas de él, son más bien excepciones. Y me di cuenta que en realidad cada vez nos interesaba más su vida más cotidiana. Entonces, en el fondo creo que el foco estaba, pero con el paso del tiempo te fue reafirmando de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ese fue un proceso que igual se demoró por todo lo que digo, por toda la carga que uno trae y que es difícil desprenderse también.
Sí, eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Como que debe ser difícil sacar la mirada que tiene una, especialmente digo que vas con un personaje, una historia y tenés una mirada y tenés también tal vez una idea que puede diferir de la que tiene él. Entonces, ¿cómo lograr despojarse de todo eso? Digo, no sé si hay por ahí algo que fue clave para poder, no sé, alejar tu mirada y tal vez dejar la mirada de él. Y también te quería preguntar digo, el trabajar con diferentes montajistas, especialmente en el documental, eh, ¿cómo fue ese proceso? Digo, si fue cambiando también la propuesta o se mantuvo desde una línea inicial. Yo creo que lo primero que tú dijiste, no sé si existe una clave en especial porque cada proyecto tiene su propia Mm, lógica, pero yo creo que en mi caso siempre ha sido clave el equipo. mm, Que, bueno, realmente yo trabajo en el mismo equipo hace tiempo, digamos, no sé, Pablo Valdés en fotografía, en general Boris Herrera, acá está en sonido, por ejemplo, la Lola. Entonces, cuando me desvío un poco, como ellos saben un poco lo que estamos buscando y están viviendo conmigo las grabaciones, siempre hay un comentario que te da las luces, decir, ojo, no te distraigas por allá. Entonces, en ese sentido, el equipo ha sido fundamental y, y creo que el equipo en ese sentido ha sido muy generoso porque hasta ahora, hasta hace poco, cuando fue la post en sonido, que estuvo el Roberto Espinosa y el David Bravo en la post de imagen, lograron entender, creo que leer bien la película y desde su arte la potenciaron. En vez de salirme, refilmar, digamos. De hecho, creció mucho en la postproducción la película porque siempre desde la cabeza, siempre para mí el sonido era fundamental, o sea, como construir esta atención desde el sonido de alguna manera. Pero claro, hasta que uno no pone las manitos en la masa, puede pasar cualquier cosa. Y, y ¿cómo se llama? Funcionó. Entonces creo que hay una clave ahí. Y lo del montaje, no sé, la verdad que no había tenido tanto la experiencia, ahora se dio más bien casualmente, ¿no? Básicamente aparte de mí son dos, que es la Javi, pero claro, no me fue complejo, independiente de que cada uno le va poniendo su arte, su mirada, y eso es un regalo, pero en el fondo ya está un poco el centro y cada uno fue aportando, y no me produjo a mí, fue igual un proceso súper agradable porque son colegas y amigas con las que yo por otros motivos ya tengo relación a otros tipos de trabajo, entonces nos entendemos bien, rápido, ¿cachai, no? Entonces a la larga era como, yo lo veo así, como el privilegio de sumar más manos que te ayudan a remar para el mismo lado de alguna manera, ¿cachai? O sea, la Coti por motivos personales y otras cosas, y también porque nos pasó, llevamos mucho tiempo, ya no puedo seguir trabajando en el proyecto, pero no sé, por la Coti igual tuvo la generosidad de cuando estábamos con la Javi, que ya con quien cerramos el montaje, vio cortes, ¿cachai? ¿No? Que nosotros hicimos, opinó, entonces tampoco era que uno dijera ya chica más, ¿cachai? ¿No? Había finalmente igual un equipo, de alguna manera, buscando un poquito lo mismo, ¿cachai? Entonces en ese sentido fue una buena experiencia, de alguna manera, no fue para nada traumática ni compleja. ok. Y bueno, ahora la película está teniendo sus primeras exhibiciones y quería saber un poco, ¿no? ¿Qué esperas que pase, ¿no? Con la película, en el sentido de cómo te gustaría que se recibiera, porque como bien hablamos, digo, se narra desde una intimidad, desde un conflicto humano también, puede ser, pero está hablando de un conflicto que está muy presente y latente y contingente, ¿no? Entonces, ¿cómo qué esperás de alguna manera con la película? Ay, qué compleja esa pregunta, porque a veces uno hace estas cosas porque vienen pulsiones y no tiene tanta conciencia de lo que espera, pero sí espero, ojalá ayude como a generar temas, a generar conversación. Yo creo que el tema del conflicto mapuche, bueno, hay muchos temas en Chile pendientes, pero un tema muy fuerte, muy grave, muy de deuda pendiente. Es un tema muy fresco también. A veces uno piensa que ya muchos años, pero no hay que recordar que todo esto nace también desde el nacimiento del Estado chileno y argentino, digamos, el Gualmapu, donde literalmente arrasaron. Eh, y no tenemos nada y no hemos construido nada para ejercer una convivencia real, no una convivencia pactada desde una hegemonía, ¿cachai? ¿No? Que es lo que es hasta el momento, y lamentablemente que creo que es lo que también un poco me interesaba un poco indagar, que no solo nos preocupa como sociedad que convive con dos mundos, que produce tensión, sino que también, que un poco lo hemos vivido, entre más tiempo duren grandes problemas, también internamente las comunidades también se van polarizando, y eso también es lo complejo, de alguna manera, que podría pasar dentro del mismo mundo mapuche, por eso creo que es urgente. Y espero que ayude a eso, aunque suena simple, pero creo que es profundo tratar de abrir miradas. Me ha pasado
he recibido algunos comentarios que igual me han sorprendido muy gratamente con el equipo, digamos. No sé, el otro día chicos jóvenes, por ejemplo, que vieron la película, igual me comentaron que quedaron súper conmovidos más allá de la historia, porque ellos de alguna manera se dieron cuenta que también tenían una visión súper limitada del conflicto y juraban que no. Entonces, de alguna manera, como que esto lo hizo repensar mucho cómo estaban viendo sus propios prejuicios frente a esto, y eso, no sé, encontré un gran regalo. Si la película ayuda a eso, a que algunas personas de alguna manera revisiten o se repiensen y se den cuenta que también a veces uno establece acciones y discursos desde el prejuicio cultural y los ayuda como a hacer reflexión, a plantearse cosas, ya yo creo que ya es genial. Y ya en términos concretos sí me interesa mucho, como ya va a ser probablemente más a partir del otro año, si obviamente la quiero, aparte del circuito tradicional de festivales, sí me interesa el otro año mucho tratar de conectarme con mundos de organizaciones, digamos, juntas de vecinos, mundo que trabaja, mundo obviamente de comunidades mapuche, gente que trabaja con las temáticas. En ese mundo me interesa mucho que la película esté, ya sea para que apoye algo, ya sea para criticarla también, es parte del juego, de alguna manera. Sí, pero que se genere un diálogo y un debate, ¿no? También. Compartir honestamente posiciones, digamos, ¿no? Y ojalá se dé también que el Lonco pueda participar, me encantaría, aunque hay un tema técnico, porque él vive muy al interior del campo y el tema de las señales es súper inestable, mantener un Zoom es casi imposible, pero claro, él por lo menos ya ha manifestado su interés de que si se pueden dar condiciones, él también puede participar en esa sesión, y me encantaría mucho que él también tuviera la posibilidad de compartir su posición, digamos. Sí, y hablando un poco de esto, ¿no? De las exhibiciones y el recorrido de la película, digamos, este es un año muy particular, donde estamos todos viviendo y viendo las películas de forma online, nos conectamos a través de videollamadas o todo es virtual. ¿Cómo fue lanzar la película en este contexto, ¿no? ¿Lo dudaste en algún momento? ¿Dijiste, no, voy a esperar a que todo vuelva a la normalidad? ¿Cómo fue? Y Fue tuvo una su decisión difícil, me imagino. porque obviamente que es reemplazable. Yo creo que igual uno puede ver películas digitalmente, pero claramente la experiencia presencial, no solo estética, sino de relación con el público, es súper distinta y es única. Y obviamente que nada, pues es parte uno se ha criado con eso, no ha crecido con esa experiencia. Pero sí, la pensé un poco, dudé un poco, pero por otra parte, quizá un poco venía en tu pregunta anterior, llevaba tanto tiempo haciendo esta película, el montaje me había costado también, encontré como reafirmar ciertas ideas, que también sentí que era un impulso necesario para terminarla, porque sobre todo cuando ya, en este caso, no sé, pues no teníamos como una fecha como ya si en marzo o septiembre, dependía mucho de nosotros, y comparte el equipo también, en este caso la montajista también, con otras cosas, porque ya no tenía recursos para pagar una mensualidad, entonces era más bien de orden, como que a eso uno no se da cuenta, pues dice, bueno, ya el otro mes, ¿cachai? ¿No? Y ya era una cosa que yo sentía que ya tenía que compartir, que ya no podíamos, ya era el momento. Y nada, dijimos, ¿sabes qué? Ya, aunque no esté la producción, pero ya está el arte final, postulémosla a los festivales como chilenos y veamos qué pasa, porque y si queda, nada, pues bacán, y ya alguna vez ya nada, es como ya, vamos, ¿cachai? Entonces también es un truco ahí como de algo que pulsara, y resultó bien, y bien ahí. Pero sí, yo creo que ya era una película, y porque ya algo intuíamos en esa época que también esperar lo presencial podía ser peligroso, porque no va a volver pronto. Yo creo que va a volver de a poco, pero no va a volver pronto. Entonces era congelar un año más todavía, ¿cachai? ¿No? Y cuando de verdad es un tema que ya cada uno siente que también es urgente de ayudar a conversar también, ¿cachai? No es urgente lo que está pasando. Entonces también era como, ¿cuánto esperar? ¿Cachai? Así que nos Sí. tiramos nomás. Está bien, sí, porque hay una gran incertidumbre, incluso el año que viene tampoco sabemos cómo se van a dar las cosas. Pero creo que está bueno, digo, y la posibilidad que da tal vez lo digital, ¿no? Como punto positivo es el acceso, ¿no? Hay mucha gente que tal vez no podría haber visto esta película si los festivales no fuesen online, por ejemplo, y llegaran a todo el país.
Entonces creo que eso es una ventaja interesante. Hay un tema de centralización, de acceso, como tú decías, y no es que suene como que nada, que lo mismo no es lo mismo, distinto, hay una experiencia distinta, pero también es verdad que hay películas, y yo creo que esta sí, dentro de todo igual, más allá que se pierdan cosas, sí igual se puede apreciar. O sea, a mí igual me ha llamado la atención, nosotros hicimos, bueno, yo no operé, Roberto y el equipo, digamos, hizo todo el diseño sonoro, aunque ya venía del montaje de ciertas capas, y el sonido es muy exquisito, y se siente que sea digital. O sea, mucha gente ya me lo ha comentado, como, guau, qué increíble el diseño sonoro que hicieron, ¿cachai? Entonces también eso me da cierta confianza hoy día, de que es verdad que se pierden cosas, pero que en general la gente aprecia lo que está ahí, contenido que sea digital de alguna manera. Así que nada, yo creo que obviamente depende de la película. Yo con esto no estoy para nada renunciando a lo presencial. O sea, yo con esta película, más allá de lo que pase, cuando sea el momento y se dé la oportunidad, voy a compartirla, voy a estar en un lugar físico con personas que tratar de generar comunidad. Pero creo que por mientras igual tenemos que circular contenidos, ¿cachai? ¿No? Es una película que igual tiene, no sé, quizás hay películas muy específicas que de repente el digital es verdad que las puede matar, porque son muy sensibles, pero igual acá hay una narración. Entonces también consideré que tenía ciertas características la película que se podía apreciar, y justamente lo que tú decís, por aprovechar las ventanas también que da esto, ¿cachai? ¿No? De poder compartir, de llegar a más gente. Y a la larga, no sé, yo quiero confiar en eso, que si uno tiene ganas de comunicarse va a encontrar la manera. Más torpe a lo mejor ahora, pero va a encontrar la forma, y también celebro lo que están haciendo ustedes, porque imagino que también les pasa lo mismo que nosotros. O sea, también ustedes me imagino las mismas dudas que uno dice, lo hacemos o no lo hacemos, y ustedes lo están haciendo, y también me parece hermoso también todo ese desafío con toda la incertidumbre que todos tenemos, porque son las primeras veces, pues uno no sabe muy bien ahí. Estamos todos aprendiendo. Aprendiendo, lo importante es que estamos con las ganas, y creemos que es importante el compartir de alguna manera, ¿no? Sí. Vinculando las obras y las ideas que están detrás. Bueno, Paola, muchas gracias por tu tiempo, por tu película, por Frontera, que está en esta 9ª edición de Antofacine. ¿Y querés dejar una invitación a la gente para que vea tu película? Sí, no, nada, bueno, de partida darle muchas gracias a ustedes por la vitrina, por el espacio, que muchas gracias. Y nada, la gente invitarlo a ver la película. Creo que es una película que, más allá si a alguien le interesa o no el conflicto mapuche, finalmente la historia de una persona, de un ser humano, con yo creo que una situación que mucha gente la puede entender, y nada, pues invitarlas a ver en Antofacine Frontera. Muchas gracias. A ti.